La canción que vamos a hacer ahora se llama Cree un Dios y es de mi autoría. Del
Bejalotja, que es cuando ascienda. Y abarca el libro de Números, capítulo 8, versículo 1, al capítulo 12, versículo 16. Antes de haber elegido un texto, me llamó la atención lo que dice el versículo 9, justo en este tiempo que está corriendo para el pueblo de Israel, que dice así: cuando salieren a la guerra en vuestra tierra contra el opresor que los oprimiere, tocarán trémolo con las trompetas, entonces serán recordados delante del Señor Dios suyo y serán salvados de sus enemigos. ¿No? No hay casualidad para Dios, justo en la parashá de esta semana, que diga eso, que es necesario tocar con el toque de shofar, ¿no? Y que Dios siempre da la victoria para su pueblo, en este caso que es el pueblo de Israel. Yo había elegido de Números a partir del capítulo 10, versículo 33 al 36. Dice así, vamos a desglosarlo, capítulo 10, el final, y el capítulo 11. Vamos a compartir en este tiempo. Dice así, el versículo 33 al 36, dice: partieron del monte del Señor un camino de 3 días, y el arca del pacto del Señor viajaba delante de ellos un camino de 3 días para prepararles un lugar de descanso. La nube del Señor estaba sobre ellos en el día cuando partían del campamento. Sucedía cuando partía el arca que decía Moshe: levántate, oh Señor, entonces se desparramarán tus enemigos y huirán los adversarios delante de ti. Y al descansar decía: vuelve, oh Señor, a las miriadas de los miles de Israel. ¿No? Ahí vemos cómo el pueblo de Israel se iba conduciendo en la presencia del Señor, iba caminando de la mano del Señor con el arca de la alianza, y el Señor se iba manifestando y Moisés iba hablando para que favoreciera al pueblo de Israel. Y antes había dicho que no iba a ir a ningún lado si la presencia de Dios no lo acompañaba. Esa era un poco la relación que Moisés tenía con Dios, y también que Moisés quería que el pueblo realmente conociera de ese Dios que lo había tocado, que él lo sentía, que le hablaba, como dice el propio Dios, cara a cara. A algunos profetas les hablaba en visiones, pero con Moisés, dice, le habló cara a cara. Y ahí estaba la presencia del Señor, y en el versículo 1 del capítulo 11 dice: sucedió que el pueblo se quejaba en mala forma a oídos del Señor. Entonces oyó Adonai, se enojó, y fue encendido contra ellos un fuego del Señor que aniquiló una parte del campamento. Clamó el pueblo a Moisés. Entonces rogó Moisés al Eterno, como tantas veces había hecho, y se apagó ese fuego. Entonces llamó el nombre de aquel lugar Tavera, porque se encendió en ellos un fuego del Señor. Empezó a murmurar parte del pueblo contra Dios, y el Señor, que en ese tiempo no tenía tanta paciencia, cayó un fuego de parte del Señor y aniquiló a todos los que estaban murmurando contra el Señor, ¿no? Ya habían pasado un montón de cosas, además de todas las pruebas que Dios había dado, ¿no? De su grandeza ante el faraón, ¿no? Con las 10 plagas, después salieron con la mano firme, y cuando se enfrentaron al faraón, el Señor abrió las aguas en 2, y vieron todos esos milagros, ¿no? Que pedían comer, y les mandó maná del cielo, que pedían carne, y les dio carne. Entonces llegó un momento que obviamente ya la paciencia del Señor tiene un límite, se cansó, y vino el fuego del Señor y exterminó esa parte del campamento. Pero vemos acá una reacción que va a tener el pueblo, que es que le pide a Moisés que clame a él ante el Señor, como tantas veces Moisés había hecho. ¿Se acuerdan cuando estaban construyendo el becerro de oro? Dios le dijo lo que estaba pasando, y Moisés clamó al Señor para que el pueblo no fuera destruido. Y otra vez también había pasado tal cosa, y Moisés clamó al Señor. Entonces, con ese conocimiento ya del pueblo, le pidió a Moisés que clamen al Señor, ¿no? Y que abogue por ellos. Entonces el Señor calmó su ira con la intercesión, en este caso de Moisés, y ahí paró. Pero la cosa no terminó ahí, sino que en el versículo 4 sigue y dice así: el populacho que estaba en su interior tuvo deseo de gula, y también volvieron a llorar
los hijos de Israel y dijeron: ¿quién nos dará de comer carne? Recordemos los pescados que comíamos en Egipto gratuitamente, los pepinos, los melones, el puerro, la cebolla, los ajos. Pero ahora nuestra alma está seca, pues no hay nada excepto el maná ante nuestros ojos. Acá vemos algo que utiliza el pueblo siendo una gran mentira, porque ningún pueblo esclavo, y estando en la tierra de Egipto, puede haber estado comiendo estas cosas. Ni pescado, ni pepino, ni melones, ni puerro, ni cebollas, ni ajo. No sé qué parte del pueblo interpretó esto o dijo esto, ¿no? Pero sinceramente es como muchas veces cuando queremos volver a la esclavitud. Habían sido esclavos, clamaron al Señor para que los liberara porque el faraón estaba siendo duro con ellos, ¿no? Y se acuerdan, en el libro de Éxodo dice que clamó el pueblo y Dios los escuchó, ¿no? Y por eso mandó un libertador. Pero esto pasa como cuando a veces la gente, ¿no?, que tiene problemas, Dios los libera de los problemas, los saca de un cierto lugar, y esa gente después, cuando hay alguna dificultad, como pasa esto, que también es entendible que vos estés en el medio del desierto comiendo maná y no hay otra comida para satisfacerse, ¿no? Y que pasen los días y pasen los días y pasen los días, ¿no? Pero también llevarlo al punto de decir: no, nosotros comíamos esto, comíamos las mejores carnes, el mejor guiso, ay, qué rico lo que pasaba. Y así pasa con mucha gente, ¿no? Que Dios nos saca de un lugar que estaba en esclavitud, ¿no? Y que le pidieron clamor al Señor, pero después cuando Dios lo liberó, cuando Dios ya se olvidaron de ese problema, cuando empieza a aparecer alguna cosita que no gusta, ahí ya viene la queja ante el Señor. Querer volver a la esclavitud, querer volver a Egipto, querer decir que en lo pasado estaba mejor, ¿no? ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que se recuerdan del pasado y dicen: no, porque yo en el pasado tenía esto, tenía aquello, y así estaba mejor, ¿no? Quizás lo encontrabas hace 20 años atrás y se estaba quejando de un montón de cosas que le pasaban en ese momento, pero cuando ahora que está libre, no, se queja y se acuerda de los buenos momentos del pasado y quedan en la cabeza con lo que ya pasó, ¿no? Y eso es querer volver a ser esclavos, ¿no?, del Señor. Y se habían quejado de que estaban comiendo maná. ¿Quién no le hubiera gustado en este tiempo, ahora que tenemos a Dios en nuestro corazón, no poder haber sentido ese, aunque sea que caiga maná del cielo, y haber sentido el gusto de ese maná, que incluso había sido guardado en el arca de la alianza, ¿no? Poder comer pan del cielo, pan de Dios, qué rico sería, ¿no? Pero ellos se habían cansado ya de esa bendición de parte de Dios, ya no querían comer eso, querían comer otras cosas. Entonces en el versículo 10 vamos a ver un poco también del carácter de Moisés, de la personalidad de Moisés, y que lo podemos también encontrar en otros personajes de la Biblia. Dice: entonces dijo Moisés al Señor, el versículo 11: ¿por qué hiciste mal a tu siervo? ¿Y por qué no ha encontrado gracia en tus ojos para poner la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso yo concebí a todo este pueblo, o yo le he dado a luz? Para que me digas: alza en tu regazo, tal como alza el ayo a un bebé, hacia la tierra que has jurado a sus padres. ¿De dónde tengo carne para dar a todo este pueblo? Porque ellos lloran a mí diciendo: danos carne para que comamos. No puedo yo solo llevar a este pueblo, porque es muy pesado para mí. Si así tú me haces, dame muerte, lo ruego, si he hallado gracia en tus ojos, para que no vea mi mal. O sea, Moisés llega a un punto en donde le pide a Dios que lo elimine, o sea, que lo mate, que lo saque de este tormento que estaba viviendo, porque el pueblo, ustedes imagínense, hacía frío, se quejaba, hacía calor, se quejaba, tenían comida, se quejaban, no tenían comida, se quejaban, tenían agua, se quejaban, no tenían agua, se quejaban. Entonces llega un momento, está bien, Moisés intercedía ante Dios, pero también es una persona que tenía en su corazón, llegó un momento que se cansó, y le pasó también que ya después era más grande y cometió el error de no decirle, no obedecer la voz de Dios, que decía: habla en la roca y bendice mi nombre, ¿no? Y él fue y golpeó la roca y todavía dijo: no le haremos salir agua de esta. Bueno, ahí se nota que ya el cansancio llegó un momento, y la vejez, quizá producto de la vejez y todo eso,
que se terminó olvidando de la orden que había dado Dios. Entonces acá él habla directamente con el Señor y dice: Señor, prefiero que me elimines hasta que tengas que seguir soportando a este pueblo. Tantas veces Moisés había intercedido, tantas veces había hablado por estas personas, que llegó un momento que se cansó. Y es entendible, porque muchas veces uno, cuando acerca a Dios, a una persona en su corazón, ¿no? Y después quiere volver a la esclavitud, quiere volver hacia atrás, quiere volver a vivir las cosas que te hagan, llega un momento que te cansás. Decís: pero flaco o flaca, vamos, tenés que seguir adelante, tenés que esto, lo otro. ¿Entendés? Yo me acuerdo, un ex compañero, ya es un ex compañero, se me hubiera escuchado lo que le decía, ¿no? Que me relataba los problemas. Yo le decía: bueno, buscá al Señor, tratá. Dios no es alguien que anda escondido y que no lo vamos a sentir. Lo que pasa es que muchas veces no queremos cambiar las cosas que tenemos. Entonces esta persona no quería cambiar su forma de ser, su forma de ver, ¿no? Pero uno tiene que, si tiene una dificultad, seguir adelante. Si no llega a lo que está esperando, tiene que seguir adelante esperando y confiando en Dios de que esas cosas van a llegar. Pero si una persona quiere volver atrás y se encapricha con el volver atrás, Dios nos da ese libre albedrío, ¿no? De que si vos tenés la mente de volver para atrás y querés volver para atrás, listo, vas a volver para atrás, vas a seguir siempre siendo lo mismo, vas a seguir volviendo a cometer los mismos errores. En un momento, cuando vos haces una cosa y no da resultado, es porque tenés que cambiar. Si no cambiás y tenés el mismo resultado, vas a tener siempre los mismos resultados. Y ya me voy al fútbol, como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Me hizo acordar a Bielsa, perdón, yo soy fanático de la Uruguaya, de la selección uruguaya, y el tipo no cambia después de 20 años y sigue con la misma formación y el equipo no avanza. Y bueno, pasa lo mismo en la vida de uno. Si no cambia lo que tiene que cambiar, si no pasa de 4-4-2 a 4-3-3 o vuelve al 3-4-2 o hace un cambio, va a tener siempre los mismos resultados. Entonces hay que hacer algo para cambiar. Y si yo quiero volver atrás a la esclavitud, ¿no? Justificándome: no, pero nosotros antes, no sé, comíamos la mejor carne. Sí, pero ¿qué? Capaz que estabas en un trabajo que estabas 20 horas. Ah, sí, que comía carne, la mejor carne de todas. Y cuando estabas en ese tiempo, estabas en el trabajo pidiendo al Señor que quizás te saque de ese trabajo, porque ya estabas 20 horas y no veías a tu familia, no veías a tus hijos, no veías a tu esposa, ¿no? Pero ahora te sacó y tenés un trabajo de 8 horas, pero no te alcanza, y no tenés las mismas cosas que tenías antes. Entonces te quejás de decir: no, yo antes comía carne, no, yo antes me compraba la mejor ropa, yo antes abría la heladera y la heladera la tenía llena. No, bueno, ahora la heladera es media vacía o media llena, depende de cómo lo veas. Pero uno tiene que aferrarse al Señor, confiar en Dios y saber que todo lo que pasa en esta vida pasa por algo, ¿no? Y confiar y seguir adelante. Acá Moisés, vemos en su carácter también que habla contra el Señor, como también Elías pasó, lo vemos en el profeta Elías, que él llega un momento que le dice al Señor: ahora, después de lo que pasó con los profetas de Baal, que mata 500 profetas de Baal, que cae fuego del cielo, porque la mujer, que es Jezabel, la mujer de acá, le manda a perseguir para matarlo, él pierde como la confianza en Dios y dice: no, acá quedo yo solo, para eso mejor mátame, ¿no? O Jonás, cuando se le cansa, se había recostado en un lugar para tener sombra, cuando se le termina la sombra y le dice al Señor: listo, mátame, ¿no? Ese carácter, ¿no?, que también tienen estos hombres de Dios, que en esa circunstancia dice: listo, y ahí es cuando Dios aparece y dice: no, yo vas a ver lo que voy a hacer. Entonces Moisés es como que dice: tengo toda la carga sobre este pueblo, entonces ahora Dios le va a liberar la carga a él y se lo va a pasar a 70 varones. Dice en el versículo 16 al 18: contestó el Señor a Moisés: reúneme 70 hombres de los ancianos de Israel, que tú conoces que ellos son de los ancianos del pueblo y sus guardianes, y los llevarás a la tienda de reunión, se pararán allí contigo. Bajaré, hablaré contigo, allí tendré del Espíritu que está sobre ti, y pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo.
Al pueblo le dirás: prepárense para mañana, que habrán de comer carne, porque ustedes lloraron a ellos del Señor, diciendo: ¿quién nos dará de comer carne? Porque era mejor para nosotros en Egipto. Entonces dará el Señor a ustedes carne y comerán. No la comerán un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, sino hasta un mes, hasta que les salga por sus narices, y les dará adversión, por cuanto desecharon al Señor que está dentro de ustedes, lloraron delante de Él diciendo: ¿para qué salimos de Egipto? Entonces acá Dios dice: bueno, no te hace pesada la carga con el pueblo, bueno, escoge a 70 varones que tengan el Espíritu del Señor y que va a descender sobre ti el Espíritu que tú tienes, contágialo de tu Espíritu, y de esos van a estar profetizando también y van a ser de parte del pueblo, ¿no? Entonces después le dice: bueno, ahora voy a hacer con el tema de la carne, que le voy a dar al pueblo de esa carne, pero no van a comer un día ni 2 días, le dice medio enojado, digo, ¿no? Van a comer hasta un mes, porque han desechado lo que el Señor les daba, que era el maná, se habían quejado con eso. Entonces Moisés ahí le dice 600.000 de a pie es el pueblo que yo estoy en su interior. Y tú has dicho: carne le dará y comerán un mes. ¿Acaso hay ovejas y vacunos degollaremos para ellos para que les alcance? ¿Acaso todos los peces del mar reuniremos para ellos para que les alcance? Y contestó el Señor a Moisés: ¿acaso la mano del Señor es corta? Ahora tú verás si te ocurrirá lo que digo o no. Salió Moisés y habló al pueblo las palabras del Señor. Reunió 70 hombres de los ancianos del pueblo y los hizo parar alrededor de la tienda. Entonces bajó el Señor en la nube y le habló, y extendió el espíritu profético que estaba sobre él, y puso sobre los 70 hombres ancianos, y sucedió que cuando se posó sobre ellos el espíritu, profetizaron, pero luego ya no volvieron a profetizar. Entonces, pasa todo lo que dijo el Señor, ¿no? Moisés le recrimina un poco al Señor de que en el desierto, obviamente, no hay para 600.000 personas animales como para que se complazcan en comer carne durante un mes. Por más que se pongan a degollar animales, ¿de dónde iba a salir la carne? Esto me hace acordar un poco también en la situación cuando Jesús le pide a los discípulos que le dé de comer a los que habían ido a escuchar el sermón del monte y las parábolas del Señor. Y ellos le dicen: ¿y dónde vamos a sacar pan para comer? ¿Cuántas personas son? ¿No? La misma forma, el mismo decir, ¿no? Ve Moisés como con los discípulos de Jesús, ¿no? Diciéndole: ¿de dónde vamos a sacar la comida? ¿De dónde va a salir? ¿No? Y ahí Dios, en este caso Moisés, le dice: ¿acaso Dios corta su mano? Él fue el creador de los cielos, de la tierra. ¿Cómo puede ser que no puedas confiar en que Él puede hacer ese milagro de que coman las 600.000 personas? Entonces vino el pueblo, separaron los 70 ancianos, bajó el Espíritu del Señor y ellos profetizaron de parte del Señor. Pero vamos a ver otro caso que dice así: pero quedaron 2 hombres en el campamento, el nombre de uno era Eldad y el nombre del otro Medad, y se paró sobre ellos el Espíritu del Señor y ellos estaban entre los anotados. Ellos no estaban entre los anotados, no salieron hacia la tienda y profetizaron en el campamento. Entonces corrió el joven, refirió a Moisés y le dijo: Eldad y Meldad están profetizando en el campamento. Respondió Jehoshua, que Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, de sus jóvenes discípulos, y dijo: mi señor Moisés, enciérralos. Entonces le contestó Moisés: ¿acaso tú celas por mí? ¿Quién pudiese hacer que todo el pueblo del Señor fuesen profetas para que ponga el Señor su espíritu sobre ellos? Regresó Moisés al campamento, él y los ancianos de Israel. Acá vemos, ¿no? Moisés, líder de parte de Dios, sin ningún problema de que esas personas profetizaran y hablaran en el nombre del Señor. ¿Quién era Moisés para impedirle que esas personas profetizaran a Dios? ¿No? Pero el celo, en este caso de Josué, que al principio de su juventud estaba al lado de Moisés como un garrapata, cuando él subió al monte, se fue 40 días, Josué se quedó ahí, no sabía lo que estaba haciendo el pueblo, pero se quedó ahí
a esperar a Moisés. Entonces estaba viendo también, estaba siguiendo lo que hacía el líder. También después vemos que Dios elige a Josué para que sea el sucesor de Moisés. Estuvo codo a codo, palma a palma con Moisés, ¿no? Pero cuando este joven le acerca la noticia de que esas dos personas estaban profetizando, y en ese momento Moisés era el líder y era el que escuchaban a todos, ¿no? Obviamente saltó esto de decir, no píselo, enciérralo, no dejes que hagan esto, porque él no había entendido. Entonces Moisés le dice, ciertamente, ¿celas tú por mí? Ojalá todo el pueblo de Israel o todo el pueblo de Dios profetizara en su nombre. Eso sería lo más lindo, lo más bello, ¿no? Después vemos en el versículo 31 que dice: un viento partió enviado del Señor hizo volar codornices del mar y los esparció junto al campamento, como la distancia de un camino de un día para un lado y como la distancia de un camino de un día para el otro lado, alrededor del campamento. Se levantó el pueblo durante todo ese día y esa noche y todo el día siguiente y reunieron las codornices. El que menos reunió 10 jomarín y los extendieron para ellos como tapiz alrededor del campamento. Dice, pero la carne estaba todavía entre sus dientes, todavía no había sido cortada cuando la furia del Señor se encendió contra el pueblo, mató el Señor el pueblo con gran mortandad. Llamó el nombre de ese lugar Kibrot Hataba, porque allí enterraron al pueblo que tuvieron deseos de bula. Entonces el pueblo de Kiteo Hataba partió el pueblo hacia Getzerot y estuvieron en Getzerot. Vemos que el Señor cumple su palabra, pero ya en un momento que está enojado. El pueblo deseaba golosamente comer de esa carne y esto había sido de producción para Dios mal, había caído mal, porque el pueblo no estaba confiando en la palabra del Señor. Y además pedían volver a Egipto, volver a la esclavitud, volver de donde Dios lo había sacado. Tanto el sacrificio que había hecho y tanto las cosas que habían visto, como abrirse el mar en dos, partirse la mitad, las grandes plagas, las veces que Dios envió agua cuando faltaba el agua, y todas las cosas y maravillas, la columna de nube en el tabernáculo, de día, y cuando avanzaban, y todas las cosas que habían sentido de parte de Dios, y estas personas, ¿no? Porque hace un tiempo venían comiendo maná, alfalfa, no, pero no era alfalfa porque era rico, ¿no? Era de parte de Dios. Pero hace un tiempo que venían comiendo eso, repitiendo eso, se quejaron. Queremos comer otra cosa, ¿no? Y dijo, bueno, van a comer otra cosa, pero bueno, encendió la ira del Señor, ¿no? En ese tiempo el Señor no se andaba con vueltas, tenía misericordia, sí, vemos un montón de casos donde vemos en el Tanaj o en el Antiguo Testamento que Dios tiene misericordia de hombres como David, que tiene misericordia de Sansón, que tiene misericordia de personas que eran escogidas de parte de Dios, pero que tuvieron sus errores. Pero ya llegó un momento que también tuvo misericordia con el pueblo de Israel, que había salido de Egipto, hasta que llegó un momento que se fue cansando, cuando mandó a los espías a recoger lo que había en la tierra prometida de parte del Señor, y vinieron 10 y hablaron mal. Bueno, listo, esos 10, chao, perecieron delante del Señor. A Nadab y a Abiú ofrecieron fuego extraño, perecieron delante del Señor. No, era un tiempo donde realmente se estaba estableciendo los parámetros de lo que Dios quería para su pueblo, y en ese momento no había tiempo para preguntarse o replantearse tanto las cosas, sino que el Señor necesitaba que el pueblo obedeciera la voz y el mandato del Señor. Porque más allá de que estas cosas quizás no pasen ahora, si una persona se mantiene de esta forma y no en los caminos del Señor, el día de mañana cuando esté frente a Dios, es Dios quien decide quién va a pasar eternamente junto a Él y quién va a pasar la eternidad en otro lado. Eso es algo innegable que está en su palabra y en el Tanaj. Dios nos habla de salvación. Y si es de salvación, es porque tenemos que salvarnos de algo que se viene. El día grande y temible, el día del Señor, el día donde van a ser revelados todos los secretos de la humanidad, donde vamos a ser enjuiciados, como dice Salomón. Dios traerá todo a juicio, para bien o para mal. Donde aquellas personas que pregonaron la ley del Señor, que guardaron los mandamientos, que lo hicieron con el corazón para Él, seguramente recibirán un abrazo del Señor
y estarán eternamente juntamente con Él. Y muchas otras personas, cualquiera que sea la religión, que realmente intentaron caminar delante de Dios, que quizás se arrepintieron, como pasó con el ladrón, que se arrepintió minutos antes de su muerte, que le dijo a Jesús, no te olvides de mí cuando venga tu reino, y le dijo, de cierto te digo que hoy estás conmigo en el paraíso, ¿no? Y otros que caminaron con el Señor quizás 20, 30, 40 años, pero en el último momento de su vida, por eso están las advertencias del Nuevo Testamento de parte de Jesús, que dice, cuida cómo te caminas, cuida cómo andas, fíjate en las señales que te muestro, no vas a hacer cosas que cuando venga el ladrón te encuentre en falsas cuadras, ¿no? O te encuentre estando mal. Que el Señor cuando venga te encuentre en un momento en que no estés bien con Él. Todos los días es una oportunidad que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el viento como sopla anoche. Acá estábamos con miedo, acá. Dijo, veo que se viene el Señor. Mirá, Israel está aquí, Irán está ahí con la bomba atómica. Lo que leí del libro de Lucas, la venida del Señor, y uno se replantea cosas. Bueno, es mejor replantearse cosas y decir, bueno, si hay cosas que están mal, Señor, sácalas, y que uno quiere vivir eternamente para el Señor, eternamente con el Señor. Sería tristísimo para una persona que tiene a Dios en su corazón, que tiene la palabra de Dios en sus manos, que la puede leer todos los días, que esté frente al Señor y que el Señor le diga, nunca te conocí, como dice también en el libro de Mateo, Marcos o Lucas, ¿no? Que Jesús dice, muchos hablaron en mi nombre, pero yo le voy a decir, nunca los conocí. Echaron fuera demonios, dice, hablaron en mi nombre, visitaron gente, ¿no? Entonces eso sería lo más quizás feo de una persona que cree o que tiene su confianza en Dios, que el día de mañana no esté bien. Entonces, ¿qué nos asegura el día de mañana estar frente a Dios, poder ser salvos? Que todas aquellas cosas que hayan en nuestro corazón, que hayan estado mal, el Señor no recuerda los pecados, ¿no? Pero uno, depende del pecado que haya hecho, tiene una consecuencia y que la puede arrastrar durante toda su vida. Por ejemplo, Salomón dice en Proverbios, aquellos que cometen adulterio, bueno, tienen una marca, una afrenta que la llevan durante toda su vida, aquellas personas que hayan hecho eso, ¿no? Y así con otros errores y equivocaciones que podemos encarnar. Sí, Dios nos perdona, sí podemos cambiar la vida, sí podemos volver a empezar, ser de nuevo, hablar de Dios, hablar con denuedo de su palabra, pero tenemos esa marca en nuestro corazón, así como David lo dice después, si lo pueden leer en el libro de Reyes, cuando dice, David estuvo conforme al corazón de Dios, hizo todo lo que Dios le pidió, excepto en lo que hizo con Urías. Ahí David le pifió y le quedó la marca de por vida, pero él no es que no cambió o no se arrepintió, sino que se arrepintió y pudo cambiar eso que había hecho. Y por misericordia de Dios, sus generaciones siguieron, por muchos años siendo reyes, y después viene de su descendencia el Mesías, que es Jesús. Entonces, la bendición de Dios estuvo porque David, a pesar de sus errores, se arrepintió y cambió y volvió y a estar con Dios, ¿no? Y a buscarlo de día y de noche, como él decía, meditando en su palabra, meditando en la ley de Dios, en sus mandamientos. Como dice también el libro de Juan, los que aman a Dios guardan sus mandamientos y sus mandamientos no les son gravosos. Bueno, eso es un poco lo que quería compartir. Que tengan un bendecido Shabbat. Nos encontramos el próximo viernes a las 19 horas. Shabbat Shalom.